Información que nos pone en acción. Es el objetivo que tiene Covidatón. Reconocemos el valor de comunicar acciones de la sociedad por la sociedad a todas esas personas que sí creen en el cambio. A través de cápsulas, podcasts, notas informativas y publicaciones en nuestras redes sociales y página web, logramos un alcance de más de 8,000 personas. Covidatón no parará hasta comunicar y transmitir las buenas noticias. Esto es información que nos pone en acción. Esto es Covidatón. Bienvenidos a la cápsula número 72 de Covidatón. Hoy estamos dando continuidad a esta propuesta que les estamos dando a conocer para que ustedes logren hacer cambios de este hábito de consumo de agua embotellada a cambiarlo por un consumo mucho más consciente, sobre todo para cuidar la salud, la economía y el medio ambiente. La semana pasada tuvimos a la doctora Vanessa González Hinojosa. Ella, recordaremos, es doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad del Estado de México. Y bueno, ella tiene como principal objetivo contribuir en la construcción de conocimiento a través de la investigación y docencia, sobre todo de las ciencias ambientales, haciendo énfasis en la investigación del agua embotellada. Hoy vamos a dar continuidad a la pregunta que le hicimos acerca de qué es el factor más importante que nos lleva a hacer estos cambios de conducta. Con eso vamos a iniciar. Soy Verónica Chávez, fundadora de Covidatón, y en la parte técnica me acompaña Jesús Ruelas. Y con esto comenzamos. Adelante. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación a Covidatón en esta cápsula número 2 que les voy a estar platicando. Ahora un poco sobre el impacto ambiental, sanitario y económico que conlleva el tema del agua embotellada, del cual pues vimos la cápsula anterior, la historia, un poco en relación a los impactos sociales, por si pueden verla para que puedan tener la continuación de lo que les voy a platicar ahorita. Y bueno, contestando un poco la pregunta de Vero, considero que el factor más determinante que ha pues causado estos cambios de hábito y nos han movido a que consumamos diferentes tipos de agua, y en este caso pues el agua embotellada, ha sido sin lugar a dudas pues lo que es la desinformación acompañada del miedo. Siento que ha sido totalmente lo que nos ha cambiado hacia otro tipo de consumo en las formas de consumir el agua en México, principalmente porque ese tema de la incertidumbre, de no saber a ciencia cierta la calidad de nuestra agua del grifo, pero tampoco lo que se evidenció en el grupo focal es que tampoco conocemos la calidad a ciencia cierta del agua embotellada, simplemente como que damos por hecho que es mejor que la del agua del grifo, por solamente así decirlo, porque no tenemos como esa conciencia o esa información certera de que así lo sea. Y justamente el miedo que nos van internalizando, que nos van como introyectando de alguna manera a través de estas campañas de prevención a la salud, ¿no? Como lo vimos con el cólera, pues nos ha hecho que nos movamos a otro tipo de consumo. Y esto yo lo evidencio mucho con la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Porque justamente ha sido el miedo el que nos ha pues hecho que estemos pues tal cual en nuestras casas encerrados, o que sigamos tal cual lo que nos dictan las autoridades o más personas, ¿no? Quizá familiares, de lo que nos recomiendan, de remedios o de que hagamos o de medicamentos, pero a ciencia cierta no sabemos lo que pasa, y sobre todo cuando hay un miedo que afecta directamente la integridad y la vida de las personas, pues inmediatamente replicamos estas conductas y las normalizamos, como es el caso del COVID, que es una situación ya más extrema. Pero en el caso del cólera, que también atentaba esta parte de la salud y de la integridad humana, pues era el miedo justamente el que nos movía, ¿no?
y sin embargo les comentaba en la cápsula anterior que los porcentajes de cólera realmente en esas épocas, en los 90s en México, no fueron tan considerables como para habernos movido a un cambio de consumo del agua tan radical como lo hicimos, como en países como Perú y Guatemala, que realmente el impacto fue más notorio y más tremendo en ese sentido a nivel de mortalidad y de índices de letalidad, ¿no? Tal cual, y de contagio. Entonces creo que principalmente ese es el factor que se ha encontrado, al menos en la investigación, que tiene que ver justo con esta combinación de lo que es el desconocimiento, la incertidumbre y este elemento del miedo, ¿no? Y de esta manera hace que pues de alguna manera ya normalicemos otro tipo de conductas y que lo introyectemos hacia nuestras vidas cotidianas, y que de ahí en adelante sigamos el ejemplo de otras personas, de nuestros familiares, de conocidos, y que de ahí nos imiten también en ese consumo y se vaya haciendo cada vez más extensivo hasta que pues todos estemos ya consumiendo el agua embotellada, que lamentablemente pues es la mayoría de la población mexicana. Sin embargo, hay un cierto porcentaje, un 7%, 8%, que toman agua de la llave, ¿no? Entonces también habría que cuestionarnos por qué hay todavía personas que se resisten y toman agua de la llave y confían en esa agua, ¿no? Entonces, bueno, es un poco contestando a la pregunta de Vero, que espero que haya podido dar respuesta a esta inquietud. Y bueno, justamente en esta ocasión, como les platicaba, pues vamos a ver el tema del impacto sanitario a nivel de la salud, qué afectación tenemos. Y bueno, les puedo platicar que derivado justamente de la migración de las resinas plásticas, esto es, la botella pues está hecha de ciertos plastificantes. Estos plastificantes, cuando se someten a ciertas condiciones, como lo es las altas temperaturas, por ejemplo la agitación de la misma botella, cambios abruptos en la temperatura, la vida en anaquel del producto, porque el agua embotellada también tiene una caducidad, esta transferencia de este plástico se queda tal cual en el agua, y entonces como que se forma una concentración del químico tóxico ahí en el agua, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si nosotros dejamos nuestra agua embotellada en el carro y le está dando constantemente el sol, es muy importante que pues ya no regresemos a tomar esa agua, porque pues ya tiene ese desprendimiento, digamos, de esas resinas plásticas que les comento en el agua, ¿no? Ya están presentes en el agua. Y este tipo de resinas se conocen como ftalatos y BPA. Estos son considerados disruptores endocrinos. Ahorita vamos a hablar un poco más del tema. Y bueno, aunado a este factor que les comento, esta transferencia del plástico al agua, a la producción del plástico, que se requiere para producir el plástico de bienes naturales como lo son el petróleo crudo y el gas natural, que son, de nuevo, vamos incorporando a esta cadena de materiales pues más bienes naturales no renovables que se van incorporando, y algunos tipos de tratamiento que utilizan algunas embotelladoras para potabilizar el agua, pues se tiene presencia justamente en el agua de químicos tóxicos altamente peligrosos, como ya les mencionaba, como lo son los disruptores endocrinos, que se presume pues son cancerígenos. Y bueno, estos disruptores endocrinos, para que pueda quedarnos más claro, son químicos que tienen la capacidad de mimetizarse o bien de imitar el funcionamiento de nuestras hormonas. En este caso es como si las hormonas, este tipo de disruptores se confundieran con nuestras hormonas y actuaran de manera como ajena, ¿no? a nuestro propio organismo. Este hecho pues implica graves afectaciones a nuestra salud al modificar el adecuado funcionamiento corporal. Y bueno, la afectación a la salud por la exposición a estos compuestos químicos tóxicos se da principalmente en la reproducción humana. Esto es en el desarrollo de bebés, de niños, de niñas y en el metabolismo de las personas. En este sentido, los principales efectos se reflejan en el sistema reproductor tanto femenino como masculino. Y bueno, dentro de los principales impactos que se tienen para las mujeres por la exposición a estos disruptores endocrinos es el cáncer de mama, miomas intrauterinos, quistes en ovarios, y en los hombres se da también la parte de lo que es la impotencia sexual, infertilidad y problemas de próstata. Y bueno, por su parte, otro elemento muy importante es que cuando se llegan a extraer los minerales y los electrolitos del agua, se tiende a dejar esta exenta de cualquier propiedad nutricional. Esta falta de aprovechamiento del agua se ve reflejada en la acidificación que se produce en el organismo y en su deshidratación, al igual que derivaciones como puede ser cansancio crónico, problemas en la tiroides, mala memoria, fibromialgia. Y bueno, en este sentido, justamente como las empresas tienen que potabilizar el agua y ocupan tratamientos justo para esta situación,
tienden a dejar el agua justamente como en un estado inerte donde no se formen microorganismos, y justamente por eso tienen que retirar todos los electrolitos y minerales, ¿no? De esta manera se forma un tipo de agua destilada que no tiene absolutamente nada. Entonces, cuando nos dicen tal cual que el agua no tiene nada, es en un sentido literal, en eso sí no nos engañan, porque no nos va a mineralizar, nos va a deshidratar por consecuencia, situación pues muy paradójica, ¿no? Y muy beneficiosa para las empresas en cuanto a su negocio, porque te dicen que tomes ciertos litros de agua para que te hidrates constantemente, pero pues contrariamente te estás deshidratando, ¿no? Cuando tomas más agua simple. Entonces, esa es un poco la cuestión que tendríamos que estar revisando. Y bueno, en este sentido les hablo de manera muy general de la afectación sanitaria. Principalmente se da en esta etapa del consumo, como bien les mencionaba, por los disruptores endocrinos. Es importante mencionar que toda esta información pues se extrae de artículos científicos, de papers que pues ya han sido verificados, que han hecho estudios tal cual. Actualmente en la investigación que estoy realizando se están realizando también estudios experimentales del agua embotellada para ver si cumple o no con los parámetros que requiere la norma 127 del agua de consumo humano, y se van a ir divulgando después los resultados. Pero en este sentido es bien importante pues tener cierto cuidado y precaución de la información que revisamos. Si bien muchos artículos mencionan que efectivamente podemos constatar estos datos, sobre todo de los disruptores endocrinos que devienen justamente de los plásticos, otros son más cautelosos, y si bien no dicen que no los presentan, no los refieren tal cual, ¿no? Entonces es bien importante evidenciar pues todo esto a través de estos artículos de información seria que pueda pues acompañarnos, ¿no? Y afortunadamente pues ya hay mucha información de esto sobre los disruptores endocrinos, no solo en plásticos, sino también en cosméticos, en muchos productos que utilizamos, que también debemos pues revisar este tipo de información, ¿no? Y bueno, para mencionarles de alguna forma el impacto ambiental que se tiene de manera general, pues algunas repercusiones son importantes referirlas, ¿no? Para fabricar el agua embotellada se requiere de todo un sistema de economía de materiales que consta de 5 etapas para su consecución. En este sentido, partimos de lo que es la extracción, la producción, distribución, consumo y disposición final. Aquí es bien importante ver que en cada una de estas etapas hay una afectación al ambiente y una afectación a la salud, y que no únicamente pareciera como mágicamente que vemos el producto en la tele y que así sale en su estado prístino y nos lo tomamos, ¿no? Se requiere de un impacto tremendo de movimiento de energía para que lo podamos tener en nuestras casas. Y bueno, la extracción, que es el primer paso, de manera general pues les platico que en esta etapa pues se sustrae el agua propiamente ya de su configuración natural. Posteriormente se procede a la etapa de producción, donde aquí se incorporan las botellas de plástico, las etiquetas, y se potabiliza el agua. Para esto pues previamente para las botellas de plástico se requiere la producción propiamente ya del plástico, donde les platicaba que se requiere petróleo, gas natural, y se van incorporando más bienes naturales que vamos ahí explotando y extrayendo, ¿no? Y bueno, pasamos después de la producción a lo que es la distribución. En esta etapa pues se mueve ya propiamente el producto en mercados ya internacionales y nacionales, y aquí pues también hay una suerte de contaminación también en el transporte y emisión de CO2, ¿no? Y bueno, la siguiente etapa es justamente ya la del consumo, donde mediante la publicidad, que ya lo veíamos en la primera cápsula, a través de la demanda manufacturada, del neuromarketing, nos van convenciendo para que compremos pues tal cual su producto. Y finalmente la etapa de disposición final, donde tras diferentes vías, que puede ser que se entierre el plástico, se incinere o se disponga a tiraderos de cielo abierto, pues ya vamos a tener este tipo de etapa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, cuando se entierran los plásticos a resguardo de la luz solar, es bien importante darnos cuenta que justamente esta migración o lixiviación, que también se llama de estas resinas plásticas en la tierra, lo que ocurre es que van a ir bajando y van a llegar a las aguas subterráneas, contaminando el agua, contaminando la tierra, y a través de los incineradores, pues a través de esta quema de plásticos también se contamina obviamente lo que es el aire, y estamos pues respirando, comiendo a través de los alimentos, a través del agua, todo este tipo de contaminación que se da en tierra, agua y aire. Y bueno, si ustedes han tenido oportunidad de ir a la playa, también pueden evidenciar cómo en la arena pues ya se conforman grandes islas de plástico
que eventualmente van a ir a parar al océano a través de micro y nanoplásticos, que estos son ingeridos por las especies, los organismos acuáticos, y pues lamentablemente hace que pierdan la vida, y con esto se pierde gran biodiversidad en este sentido por el tema de los plásticos. Además de que solo se llega a reciclar entre el 15 y 20% y dependiendo del tipo de plástico que se reutilice y del negocio al que vaya a deparar ese reciclaje. Y bueno, además de lo que les mencionaba del océano, además de la fauna, pues tenemos lo que es en relación a las algas marinas. Se ha encontrado un estudio en Hawái donde se ha evidenciado que estas algas ya están replicando los oftalatos, es decir, estos plásticos, y los están creando ya de manera natural. Entonces esta situación es bastante impresionante porque la naturaleza pues nos está revirtiendo de alguna manera el daño que le estamos haciendo y ya lo está regresando, ¿no? En este sentido. Y bueno, justamente al analizar el flujo de los materiales a lo largo de esta cadena, se ha encontrado que las emisiones de dióxido de carbono generadas por este flujo de materiales favorecen el calentamiento global y el cambio climático, en tanto los dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, que son gases de efecto invernadero, son componentes para la formación de la lluvia ácida, además del gran impacto ambiental que les comentaba que conlleva la generación de residuos sólidos en la etapa de disposición final. Y bueno, en relación justamente a lo que es el cambio climático, parte de las repercusiones implica que la naturaleza eventualmente va a regresar a su equilibrio. Por su gran sabiduría lo va a lograr ella regresar a este equilibrio. Sin embargo, lo va a hacer de manera más agresiva, como lo hemos estado evidenciando con la pandemia, con cambios abruptos en la temperatura o con la indefinición de las estaciones del año, manifestaciones que se van a ir agudizando cada vez más con el calentamiento global. Y además, pues yo considero que la naturaleza pues va a seguir evidentemente persistiendo en este planeta, y los que corremos el peligro tal cual somos la especie humana, los seres humanos, si no cambiamos inmediatamente nuestros actos y nuestros estilos de vida, ¿no? Y bueno, en este sentido también el cambio climático, me gustaría nada más compartirles que pues bueno, conlleva todo este tema de temperaturas más elevadas, tormentas más intensas, aumento de sequías, cambios en precipitación, desaparición de los glaciares que hemos visto cómo se han estado derritiendo, lo que afectará pues definitivamente las fuentes de agua para uso doméstico y agrícola, además de la elevación del nivel del mar y el aumento de la frecuencia de los huracanes en mayor medida, además de intensas hambrunas, que esto tiene que ver también con un tema de la alimentación que también vamos a estar impactando en ese sentido. Y bueno, en relación al impacto también económico, sí me gustaría comentarles de manera sintetizada que bueno, desde el 2012 justamente se incorpora al artículo 4 constitucional el derecho humano al agua. En este sentido, llevamos ya 12 años, se cumplieron el año pasado y este año se cumplieron 10 años, este año va para 11 años. El hecho de que no tenemos una ley justamente que estén en vinculación o en armonía con lo que es el derecho humano al agua, sigue sin dictaminarse esta Ley General de Aguas que se propuso desde que inició el derecho humano al agua, que va en armonía con este derecho, y seguimos pues teniendo vigente justamente la Ley de Aguas Nacionales, la cual pues es privatizadora y beneficia justamente a las empresas en este despojo del agua, a las comunidades, ya que sigamos viéndonos en esta necesidad de consumir el agua embotellada. Entonces es muy importante traerlo a la luz para que veamos también cómo como ciudadanía también podemos incidir en este aspecto social a nivel jurídico para modificar este tipo de leyes que no nos favorecen a la comunidad ni al ambiente. Y bueno, en cuanto a la implicación económica, el Consejo Estadounidense de Defensa de los Recursos Naturales estimó que el agua embotellada es entre 240 y 10,000 veces más cara que el agua entubada. En México se considera 2,500 veces más cara que el agua del grifo, lo que compromete un porcentaje muy considerable del ingreso familiar para la compra del agua embotellada, sobre todo en poblaciones con menor poder adquisitivo. Y bueno, con la pandemia justamente que hemos experimentado, se ha incrementado de manera exponencial pues la compra de agua embotellada por motivo de la adopción de las medidas epidemiológicas, sobre todo por el tema de lavado de manos y todo esto, ¿no?, que nos han inculcado como en estas medidas. Y bueno, en general pues no se garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento de la misma a la población, sobre todo a los y a las más vulnerables, ¿no?, ya que justamente la población más marginada es quien paradójicamente toma más agua embotellada y está comprando pues este producto para cubrir sus necesidades básicas de dotación de agua potable. Tan solo por mencionarles el caso de la localidad de Iztapalapa, pues ahí
está tremenda la situación porque no solo compran el agua para consumirla y beberla, sino también para sus usos domésticos como bañarse, lavar los trastes. Y en este sentido, si en el mejor de los casos les llega el agua a su casa, es en un estado de contaminación pues bastante deplorable. Y esta situación se está agravando con estos recortes de agua que también hemos estado experimentando actualmente, donde nos hacen que tengamos que irnos hacia otro tipo de consumo, que es el agua embotellada justamente, ¿no? Entonces es bien importante tener esto en cuenta porque además de todos los impactos a nivel ambiental, que es tremendo, a nivel de la salud, que también es muy importante, pues a nivel económico considera un impacto muy, muy grande, ¿no? En relación a lo que tenemos que estar gastando por este tipo de producto. Y bueno, en general toda esta información que les platico, de nuevo, como les comentaba en la cápsula anterior, pues es para que la puedan tomar de la mejor manera posible. Sé que son datos bastante fuertes, sin embargo, pues creo que podemos tener esa mente abierta para poderlos recibir, poder cuestionar nuestro consumo, que lo hagamos desde una responsabilidad, ¿no? De que esto también obviamente se puede poner en duda lo que estoy diciendo, pero que estemos con esta información para que podamos tener pues ir construyendo estas certezas, ¿no? De la calidad de nuestra agua, de qué podemos hacer al respecto. Y en ese sentido, pues queremos volcar todo esto de la manera más positiva para que podamos ir generando esta conciencia ambiental, social, en la salud, y que podamos justamente tener pues nuevas alternativas, ¿no? Al respecto. Entonces, de lo cual se va a hablar la siguiente cápsula, ¿no? De qué podemos hacer ante este panorama pareciera tan grave, tan problemático, tan caótico en esta crisis ambiental, sanitaria, cómo podemos crear estos puentes reflexivos y esta información, cómo podemos usarla justamente para ampliar esta conciencia y no ser parte de esta estadística ya del consumo del agua embotellada, salirnos a otras formas que estén en sintonía con la naturaleza, que nos permitan ser más saludables, sobre todo en esta situación de enfermedades en la que nos encontramos actualmente, cómo poder ser más sustentable en nuestros consumos. Entonces, pues ojalá les sirva toda esta información, cuestionenla, investiguen más al respecto, ojalá que puedan tener esa semillita de duda que se les vaya sembrando y podamos juntos pues hacer el cambio y sumarnos a estas nuevas pues estilos de vida, ¿no? Más sostenibles. Agradezco de nuevo mucho su atención y pues nos veríamos para la siguiente cápsula informativa. Muchísimas gracias. Bien, bueno, Vanessa no nos está dando información solo para decirnos que son fríos los datos, son fuertes, sino esta información es para que de verdad la procesemos y hagamos cambios. Ya no hay mucho tiempo de poder estar viendo si somos o no somos responsables. Todos somos responsables, desde el más pequeñito hasta el más grandote, y sea el cargo que tenga, todos somos responsables porque todos consumimos agua y todos tenemos la obligación de ver cómo preservarla y saber convivir con el agua. Yo los invito a que esta cápsula la compartan, porque no es información que se ve fácilmente, para hacer conciencia y al final del día pues eso nos lleve a poder tener una sana convivencia con todo lo que nos rodea. Y bueno, para comenzar la siguiente cápsula vamos a dejar esta pregunta a Vanessa y a todos los que nos ven y nos compartan sus comentarios, por favor. Si ustedes consideran que el garrafón de agua sea bueno reusarlo, ¿qué piensan ustedes? Con esto terminamos y bueno, le damos las gracias a Vanessa por compartirnos esta información y nos vemos para la siguiente cápsula. Gracias por acompañarnos en una cápsula más de COVIDatón. Te esperamos el próximo 31 de enero con Vanessa González presentando el tema Alternativas frente al consumo de agua embotellada. Sigue la transmisión en www.covidaton.org. Para más información sigue nuestras redes sociales como @covidaton. Y recuerda,
Todos somos Covidatón.